Saludos, en la clase de hoy vamos a estar hablando de estructuras estáticamente determinadas. También vamos a cubrir el tema de estructuras estáticamente indeterminadas. Vamos a hablar del grado de indeterminación. Y vamos a terminar hablando a través del vídeo, o al final del vídeo, vamos a terminar hablando de áreas centroides y vamos a comenzar, o al menos vamos a introducir la definición de centro de gravedad. De esa manera entonces vamos a comenzar. En el último vídeo, la última clase, estuvimos haciendo la introducción a lo que era el equilibrio de cuerpos rígidos. Habíamos indicado que la condición necesaria y suficiente para garantizar equilibrio en cuerpos rígidos tiene que ver con el cumplimiento de las ecuaciones que se muestran en pantalla. La ecuación 1 prácticamente lo que garantiza es que no hay movimiento traslacional. Ciertamente la ecuación 1 lo que indica es que la sumatoria de fuerzas suman 0, que no es otra cosa que la misma ecuación de equilibrio que hemos discutido a través de clases previas, donde la sumatoria de fuerzas en X son igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y son igual a 0, y en el caso de sistemas tridimensionales, las sumatorias de fuerzas en Z son igual a 0. Si el sistema, si la estructura, o en el caso de estudiantes de arquitectura, edificio, si el edificio no se mueve en el eje de X, en el eje de Y o en el eje de Z, eso significa que ese objeto o ese edificio está quieto en estos tres ejes. No obstante, aunque esté quieto, el edificio muy bien pudiese estar rotando, como sucede en ocasiones cuando el viento afecta a un edificio, un rascacielos, o cuando un terremoto también termina afectando un edificio multipiso, donde aun cuando culmina el evento, el edificio pudiese mantenerse rotando, aun cuando no se esté moviendo los ejes de X, Y o Z. Por eso es que en este mismo slide está la ecuación número 2, que garantiza que no hay movimiento rotacional. La ecuación número 2, como se define, es que la sumatoria de los momentos son iguales a 0. E igual que ya discutimos en la clase de momento de un par de fuerzas, eso implica que la multiplicación del brazo por la fuerza de los momentos deben sumar todos 0. Por lo tanto, para que exista equilibrio de cuerpos rígidos, para que exista el equilibrio de estructuras o de edificios, el edificio no puede estar moviéndose ni en los ejes de X o Y o Z, pero tampoco puede estar rotando en ninguno de los ejes. Para poder discutir y adentrarnos en el tema de equilibrio de cuerpos rígidos, es necesario cubrir o comprender con claridad lo que son los apoyos. Los apoyos en las estructuras se convierten en el mecanismo para producir fuerzas internas, que no son otra cosa que las reacciones, que permitan equilibrar las fuerzas externas aplicadas. Existen apoyos con reacciones desconocidas y líneas de acción conocidas. También existen apoyos cuyas reacciones tienen líneas de acción totalmente desconocidas y reacciones que tienen todos los desplazamientos restringidos, líneas de acción desconocidas y momentos internos. Básicamente, todas estas definiciones se ilustran de una forma u otra en esta gráfica, que también la vimos en la clase previa, donde se ilustran los distintos tipos de apoyo y distintas reacciones que ocurren con cada uno de los apoyos. Por ejemplo, y para discutirlo con más precisión, dentro de esta familia de apoyos se encuentran los patines o rodillos. Normalmente algunos estudiantes no visualizan cómo este apoyo puede aparecer en estructuras o edificios. Sin embargo, es un apoyo bastante común, sobre todo en obras de infraestructura o estructuras de hormigón armado. Puedes encontrar algunos de ellos en el caso de viaductos o vigas de puente. Por lo regular, en uno de los extremos se ubica un rodillo de concreto que hace como una transición entre la viga y la columna,
y esto normalmente esta articulación o este apoyo, este tipo de conexión se hace para que la estructura permita desplazamiento por dilatación térmica o movimiento por vibraciones y ese tipo de cosas. Al menos en Puerto Rico existen o es común debajo de viaductos, en los puentes donde se ubican autopistas, etc. El rodillo prácticamente implica un elemento circular que hace contacto con el suelo, por lo tanto no se mueve en el eje de Y. Sin embargo, por tener una forma circular, permite desplazamiento en X, permite desplazamiento horizontal y también permite la rotación de la estructura que se esté apoyando. Como se ilustra en este diagrama, el rodillo prácticamente lo que tiene, por lo tanto, es una sola reacción en Y. Por eso, en el diagrama inferior se indica que la única reacción que ocurre es una reacción en Y a 90 grados. Es importante recalcar que la reacción ocurre a 90 grados si la fuerza se aplica a 90 grados. La reacción comúnmente va a ocurrir perpendicular, o no perpendicular, sino es en la misma línea de acción y opuesta a la carga o a la dirección de la fuerza. Pero si la fuerza fuese diagonal, la reacción, para efectos de facilitarnos el cálculo, se debe descomponer en ambas componentes X y Y, de manera que podamos utilizar las ecuaciones de equilibrio efectivamente. Entiéndase, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z, o de momentos en Z igual a 0. Lo importante para comprender del apoyo tipo rodillo es que va a permitir movimiento, desplazamiento horizontal, también va a permitir la rotación, por lo tanto en estas dos condiciones no va a tener reacción, no va a tener reacción en X, tampoco va a tener reacciones de momento, pero sí restringe el movimiento vertical, entiéndase la Y, y por lo tanto sí tiene una reacción en Y, tiene una reacción vertical. Otro tipo de apoyo es la articulación, también es un tipo de apoyo bastante común en el diseño estructural de edificios arquitectónicos. La articulación tiene una similitud con el apoyo del rodillo, y es que permite la rotación del sistema. Permite que la estructura rote en ese punto. No obstante, a diferencia del rodillo, la articulación restringe el movimiento horizontal y por lo tanto, vean el diagrama, la articulación tiene reacciones en el eje de X y también le suma la reacción en el eje de Y, puesto que al estar, digamos, clavada al suelo o fija al suelo, no se puede desplazar vertical ni horizontalmente, pero sí permite la rotación. El último apoyo, bastante común dentro de las estructuras o edificios arquitectónicos, es el apoyo fijo. El apoyo fijo es digamos, la columna fija al suelo, es un apoyo que restringe todas las direcciones, incluyendo la rotación, y por lo tanto tiene reacciones en X, en Y también tiene reacciones de momento. Un apoyo fijo es un apoyo que no tiene libertades de movimiento en ninguno de los sentidos. Dentro del tema de los apoyos, encontramos la definición de lo que son estructuras estáticamente determinadas y estructuras estáticamente indeterminadas. Las estructuras estáticamente determinadas son aquellas estructuras que tienen una cantidad de incógnitas igual al número de ecuaciones de equilibrio disponibles. Entiéndase por cantidad de incógnitas las reacciones que ocurren en esa estructura. Es importante hacer énfasis en que cuando estamos trabajando con diagramas o sistemas, en este caso bidimensionales, como los que vamos a estar trabajando, las ecuaciones de equilibrio son solo tres.
sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria de los momentos en Z igual a 0. Tres reacciones de equilibrio. Por supuesto que si se tratara de sistemas tridimensionales, las ecuaciones de equilibrio, el número sería mucho mayor. Pero en este caso, el número de ecuaciones de equilibrio, según definido en esta fórmula, la letra E, en el caso de sistemas bidimensionales, X y Y, siempre va a ser 3. El número de la E siempre va a ser 3. La estructura es estáticamente determinada si se cumple con la condición de la fórmula R es igual a N por E. El número de reacciones en los apoyos es igual al número de elementos multiplicado por el número de ecuaciones de equilibrio o multiplicado por 3. Además de eso, tenemos la definición de estructuras estáticamente indeterminadas, que son aquellas cuya cantidad de reacciones excede la cantidad de ecuaciones de equilibrio disponible, haciendo necesario que su solución matemática se obtenga mediante ecuaciones adicionales llamadas ecuaciones de compatibilidad. En esta clase no vamos a discutir lo que son ecuaciones de compatibilidad y por lo tanto tampoco vamos a calcular reacciones de ninguna forma estructuras estáticamente indeterminadas. Pero, por definición, la estructura es estáticamente indeterminada si R mayor R mayor que la multiplicación de N por E. Por lo tanto, el número de reacciones es mayor a la multiplicación del número de elementos multiplicado por el número de ecuaciones, que son 3. Cuando tenemos estructuras estáticamente indeterminadas, para la cual no vamos a buscar una solución en términos de las reacciones de los apoyos, mínimo tenemos que marcar o establecer el grado de indeterminación, que según la fórmula más inferior en la página, es igual al número de reacciones menos la multiplicación de N por E. R menos N por E. Veamos un ejemplo. En este ejemplo se ilustra una viga que está apoyada en el punto A y el punto B. El punto C no es un apoyo. Y está apoyada en el punto A con una articulación y en el punto B con un rodillo. Como ya hemos discutido, el punto A, la articulación tiene dos reacciones, una en X y una en Y, mientras que el punto B tiene una sola reacción en Y. Lo que queremos determinar es si la estructura diagramada es estáticamente determinada o indeterminada. Para eso necesitamos las reacciones, el número de elementos y el número de ecuaciones. El número de elementos es muy fácil, es 1, una sola viga. El número de ecuaciones siempre es 3 cuando se trata de sistemas bidimensionales. Por lo tanto, lo que necesitamos son el número de reacciones, en este caso a X, a Y y BY. 3 reacciones, 3 ecuaciones, un elemento y por lo tanto, si 3 es igual a 3 y la fórmula se cumple correctamente, tenemos que estamos hablando de una estructura estáticamente determinada a la que también se le llama isostática por los ingenieros estructurales. En este segundo ejemplo tenemos otro diagrama estructural, una configuración distinta. En este caso se encuentra una estructura que tiene dos elementos, un elemento más fino que el otro, según se ilustra, apoyados en el punto E y en el punto F. La primera estructura, o digamos el primer elemento que se conforma por A, B, C, E, también está en cierta manera articulada con el elemento que se encuentra en C, D, F. Se encuentra articulada en el punto C ambas estructuras. Ese punto C, según se observa, permitiría la rotación del sistema en ese punto, pero no permite el desplazamiento ni horizontal ni vertical, por lo tanto, es una articulación que tiene dos reacciones, según mostramos en este diagrama de cuerpo libre. El punto E tiene dos reacciones, el punto C también va a tener dos reacciones, mientras que el punto F se cuenta como un apoyo fijo y por lo tanto no se desplaza en X ni Y, tampoco se puede desplazar o no tiene
movimiento, no tiene reacción de momento. Tiene reacción de momento en el eje de Z. El número de reacciones, según podemos contar, es 7. El número de elementos en este caso sería igual a 2, el fino y el más grueso. Y el número de ecuaciones seguiría siendo 3 y por lo tanto, en este caso el número de reacciones excede el número de ecuaciones de equilibrio, al menos excede la multiplicación entre el número de elementos por reacciones de equilibrio y por lo tanto, esto es una estructura estáticamente indeterminada. Al definir que la estructura es estáticamente determinada, también definimos el grado de indeterminación, en este caso R menos N por E. 7 menos 6, grado de determinación de este sistema estructural sería 1. Esto nos sirve para poder determinar la estabilidad de una estructura. Y la estabilidad ya en cierta forma la hemos definido. Al hablar de equilibrio de cuerpo rígido, no estamos hablando de otra cosa que no sea estabilidad. Si las sumatorias de las fuerzas en X son igual a 0, las sumatorias de las fuerzas en Y son igual a 0, las sumatorias de fuerzas en Z son igual a 0 y las sumatorias de los momentos son igual a 0, se entiende que la estructura está en equilibrio, está quieta, por lo tanto es estable. Es curioso que para definir estabilidad o para entenderla matemáticamente definimos el antónimo. Una estructura es inestable cuando cumple con al menos de una de las siguientes condiciones. O las reacciones son menor a la multiplicación de n por e, o todas las reacciones son paralelas entre sí, o todas las reacciones concurren en un punto común llamado foco. Si vemos este diagrama, en este caso dos vagones, dos contenedores arrastrados por ruedas, y cada una de estas ruedas supondría un apoyo tipo rodillo o patín, que implica una sola reacción vertical, todas en Y. En este caso, todas las reacciones, al ser paralelas entre sí, hacen que esto sea una estructura inestable. Eso es bastante lógico porque si todas las reacciones son en Y, significa que el sistema, como mínimo, se está moviendo en X. Por lo tanto, no tiene equilibrio y tampoco está estable. En este segundo ejemplo, en este caso particular, las reacciones, aunque no son paralelas entre sí, y a pesar incluso de que R es igual a N por E, las reacciones concurren en un punto común. Y cuando las reacciones concurren en un punto común, significa que en el sentido de XY o traslacional, el sistema rota. Por lo tanto, tampoco se considera una estructura estable ni en equilibrio. Ahora vamos a trabajar un ejemplo, un tipo de ejercicio, donde se nos presenta esta cercha, esta armadura, acero, y se nos pide que calculemos las reacciones en los apoyos, en el apoyo G y en el apoyo D. En la armadura, según se ilustra, hay tres fuerzas aplicadas, una vertical en el punto A de 15 kips, otra horizontal en el punto B de 10 kips y otra también vertical en el punto C de 20 kips. Para comenzar a trabajar, lo primero que no estaría mal hacer es establecer si es una estructura estáticamente determinada para saber si tiene solución, para saber si debemos proseguir con el ejercicio. Al descomponer las reacciones o al ilustrar las reacciones en el punto G y el punto D, según veíamos en el diagrama original, en el punto G existe una articulación, por lo tanto reacciones en X y Y, mientras que en el punto D hay un rodillo, por lo tanto una sola reacción en Y, según se ilustra en el diagrama de cuerpo libre. Tres reacciones, tres ecuaciones de equilibrio, un elemento, una cercha. 3 igual a 3, por lo tanto es una estructura isostática y también es estable. Para poder determinar el valor de las reacciones, lo utilizamos
lo que utilizamos son las ecuaciones de equilibrio sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, y en este caso la sumatoria de los momentos en Z. Y resolvemos según ya hemos aprendido a través de las clases previas. En este caso, ecuaciones de equilibrio, las sumatorias de fuerzas en X igual a 0, la ecuación número 1. Buscamos todas las fuerzas que estén actuando en X. La única fuerza dentro del sistema que actúa en X es G sub X o Gx y 10 kips. Y tal cual lo colocamos, si la reacción o la fuerza se está moviendo hacia el eje positivo de X, colocamos signos positivos. Si se estuviera moviendo o desplazando hacia el eje negativo de X, se colocaría negativo. En este caso asumí que Gx se movía hacia el lado positivo, 10 kips también se mueve hacia el lado positivo, por lo tanto, dentro de la ecuación sumo 10 kips más Gx e igual a las únicas fuerzas que tengo en X las igualo a 0. Al despejar para G sub X o la reacción en X de G, me doy cuenta que el resultado es negativo 10 kips. El signo negativo lo que indica es que la reacción, la dirección original, se asumió de manera incorrecta. En esta ocasión, que Gx yo la asumí que se movía hacia la mano derecha o hacia el lado, el eje positivo de X, lo que me indica el resultado es que realmente se mueve en la otra dirección. Por lo tanto, lo indico y escribo G sub X o la reacción en X de G es igual a 10 kips, sin embargo moviéndose hacia el eje negativo de X, hacia el otro lado. Al observar el diagrama es bastante lógico el resultado. Si la única fuerza que tengo en X es 10 kips, sería lógico entender, incluso asumir, que la única reacción que va a tener va a ser igual y opuesta. Por lo tanto va a ser 10 kips pero en la otra dirección. Repito toda la metodología, pero ahora con la sumatoria de las fuerzas verticales, igualándolas a 0. En este caso hay más fuerza, 15 kips, 20 kips, G sub Y, D sub Y. Coloco todo lo que se mueva en el eje hacia el eje positivo de Y, lo coloco positivo, en este caso las dos reacciones en G y D van positivas, pero 15 y 20 kips los coloco negativo dentro de la sumatoria, dentro de la fórmula, porque se están moviendo hacia el eje negativo de Y y todo lo igual a 0. Resuelvo la matemática y despejo, y en este caso dejo por el momento así expresado que G de Y más D de Y es igual a 35 kips, porque por el momento no tengo forma de simplificar más el resultado. Como tercer paso, necesito obtener una de estas dos variables, ya sea G de Y o D de Y. Para lograr eso, pues lo que hago es que resuelvo, para cualquiera de las dos, realmente resuelvo con una ecuación de momento. Con la tercera ecuación de equilibrio. Sumatorias de momento, en este caso elegí el punto G, porque es el punto que más reacciones tiene y me simplifica la sumatoria. La sumatoria de momentos en el punto G va a ser igual a 0. Disculpen la flecha realmente va hacia el lado, debe indicar que el momento que yo estoy asumiendo es girando a favor de las manecillas del reloj. Digamos que es un error simplemente de pasar de PowerPoint a PDF. La flecha, me disculpan, pero se deformó por alguna razón. Pero lo importante es comprender que estoy asumiendo que el sistema rota a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, toda fuerza que haga rotar el sistema a favor de las manecillas del reloj, tomando como punto de articulación el punto G, la voy a colocar positivo. Mientras que toda fuerza que haga rotar el sistema contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto contrario a la dirección que yo asumí, lo voy a colocar negativo. Comenzamos con el 10 kips. 10 kips que se encuentra
digamos, haciendo fuerza en el eje de X y por lo tanto el brazo, si recuerdan, momento es igual a brazo por fuerza. El brazo de 10 kips va a ser la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto donde ocurre la línea de acción del punto de momento. Que sumo 6 más 4, 4 porque es la distancia, o sea, prácticamente 10 pies, la distancia perpendicular desde G hasta la línea de acción donde se aplica la fuerza de 10 kips. Así que coloco 10 kips positivo porque hacen que el sistema rote en la dirección de las manecillas del reloj multiplicado por el brazo de 10 pies y le sumo la otra fuerza, en este caso 20 kips. El asunto con los 20 kips es que es una fuerza vertical y en lugar de yo entonces utilizar un brazo vertical, utilizo un brazo horizontal, claramente ilustrado como 8 pies. 20 kips también hacen girar el sistema a favor de las manecillas del reloj. Pero al colocar D de Y, que es la otra reacción que me queda, D de Y empujaría o haría rotar el sistema en una dirección contraria a la dirección que yo asumo. Por lo tanto, negativo de DY es una fuerza vertical, así que utilizo el brazo horizontal de 12 pies, multiplico por 12 y despejo para D de Y. Hago la matemática y tengo que D de Y es igual a 21.667 kips. Con ese resultado, en la reacción en Y de D, sustituyo lo que me faltaba de la sumatoria de las fuerzas en F igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sustituyo y obtengo despejo para la reacción en Y del punto G y obtengo que la reacción es igual a 13.33 kips. Con esto ya tendría la reacción en D de todas las reacción de todas las reacciones en el punto D y todas las reacciones X y Y en el punto G. Hagamos un segundo ejemplo, o sea, un segundo ejercicio. En este caso tenemos ilustrado un poste. Ese poste está fijo en el punto G y se sujeta por un cable de tensión en el punto F, que llega hasta el punto D. Además tiene un elemento que llega al punto A y ese elemento se indica que hay 4 fuerzas de 20 kilonewtons, cada una a 1.8 metros de separación entre ellas y el poste. El ejercicio nos indica, sabiendo que la tensión del cable DF es de 150 kilonewtons, determine las reacciones en el apoyo E, en ese apoyo fijo. Lo primero, tipo diagrama de cuerpo libre. Primero coloco la fuerza en el segmento DF de 150 kilonewtons. Además de eso, ilustro todas las reacciones en el apoyo E. El apoyo E es un apoyo fijo, así que tiene reacciones en X, Y y en momento. Si se fijan, la dirección del momento yo la asumo, igual que las direcciones de las reacciones. Todo eso yo lo asumo. Las fuerzas no estoy asumiendo gran cosa, simplemente dejo según están indicadas o según me indica el propio problema. Además de eso, dado que la fuerza de 150 kilonewtons es una fuerza diagonal, necesito las componentes. Y para las componentes voy a necesitar delta X versus delta X y delta. Delta X y delta lo obtengo, al menos delta X y delta Y las tengo, pero delta lo obtengo con el teorema de Pitágoras, en este caso del segmento de F, que es igual a 4.5 al cuadrado más 6 al cuadrado. 6 es la suma de 2.25 más 3.75. La raíz cuadrada de esto es igual a que el segmento de D a F, o la longitud que tiene el cable de D a F, donde ocurre la fuerza, es igual a 7.5 metros. Y con esto ya puedo resolver o completar las ecuaciones de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en X, y también voy a poder completar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la ecuación de equilibrio número 1. Coloco la E de X, que es una reacción claramente horizontal en el eje de X. Pero recordamos que la fuerza de 150 kilonewtons tiene una componente en X también. Y eso lo hemos visto a través de ya varias clases. Las fuerzas en diagonal tienen componentes horizontales y verticales.
Para encontrar la componente horizontal en este caso, multiplico 150 kN por delta X dividido entre delta. Delta X es 4.5 metros, mientras que delta es la hipotenusa que calculamos de 7.5 metros. Resuelvo y tengo que la reacción en X en el punto E es igual a negativo 90 kN. Como vimos en el ejemplo anterior, el signo negativo significa que asumimos mal la dirección de la reacción. Por lo tanto, corrijo en este resultado, localmente corrijo, y digo que la reacción en X en el apoyo E es igual a 90 kN, simplemente la dirección es moviéndose o desplazándose hacia el eje negativo de X. Hago lo mismo, pero ahora con la sumatoria de fuerzas en Y igualándolas a 0. Tengo es de Y, pero además de eso, tengo 4 fuerzas de 20 kN moviéndose hacia abajo, por lo tanto negativo 20 multiplicado por 4, son 4 fuerzas. Y también les resto la componente en Y de la fuerza de 150 kN, que es 150 multiplicado por delta Y entre delta. Delta Y es igual a 6 metros, delta es igual a 7.5 metros. Resuelvo y despejo para la componente en Y, en el apoyo E, y tengo que es igual a 200 kN positivo, por lo tanto asumí correctamente la reacción en el apoyo E. La reacción en Y se mueve hacia arriba. Finalizo, pues me falta en este caso, al ser un apoyo fijo, necesito cuánto es la reacción de momento en ese apoyo. Como la reacción del momento que estoy buscando es en el apoyo E, no conviene, o sea, no se debe, no se puede utilizar el punto E como punto donde vamos a asumir la ecuación de momento, porque estaría cancelando todas las reacciones de ese punto en particular. Así que yo busco el punto que más reacciones o más fuerzas aplicadas tiene, en este caso el punto D. Igual, disculpen la flecha, estoy asumiendo que el momento en el punto D va a ser también a favor de las manecillas del reloj, va a rotar el sistema a favor de las manecillas del reloj e igualo la sumatoria de todos los momentos con respecto al punto D, la igual a 0. Y resuelvo. Lo primero que coloco es el momento en E, el momento que estoy buscando, el momento en el apoyo E, esa reacción de momento. Y como está rotando en la misma dirección que yo asumí que va a rotar el sistema en el punto D, coloco el momento en E como positivo. También tengo la reacción en X de E, que en este caso hacen que el sistema rote contrario a lo que yo asumía, así que coloco el signo negativo, E de X, multiplicado por 6. ¿Por qué por 6? Porque la distancia perpendicular es el brazo desde la reacción en X del apoyo E hasta el punto D, donde estoy refiriendo la sumatoria de momentos en este caso. E sub X por 6 menos 20 multiplicado por 1.8 menos 20 multiplicado por 3.6 menos 20 multiplicado por 5.4 menos 20 multiplicado por 7.2. Cada uno de esos 20 son las fuerzas verticales de 20 kilonewtons que se encuentran a través del, digamos, el elemento que llega al punto A, cada una alejándose 1.8 metros desde el poste en este caso, y luego 1.8 metros desde esa distancia. Por lo tanto, los primeros 20 kilonewtons se encuentran a 1.8 metros de la línea de acción en D, mientras que el segundo 20 kN se encuentra realmente a 1.8 por 2, que es 3.6, y luego 1.8 por 3, que es 5.4, y así, respectivamente. Porque la línea de acción del punto D se encuentra prácticamente en la misma distancia del poste. Son las únicas reacciones, no vale la pena escoger la reacción EY, simplemente porque al actuar en la misma línea de acción del punto D de referencia del momento, el brazo va a ser 0, por lo tanto se va a cancelar.
En este caso ya yo tenía cuánto era E de X. Yo sé cuánto es la reacción en X en el apoyo E. Me había dado negativo 90 kilonewtons, así que simplemente lo reemplazo o sustituyo dentro de la ecuación, resuelvo, despejo y tengo que el momento en el apoyo E es igual a negativo 180 kilonewton metros. Como me dio negativo, eso también implica que asumí mal la dirección de rotación de momento, la reacción de momento. Por lo tanto, indico la dirección correcta, que sería 180 kilonewtons metros, moviéndose contrario a las manecillas del reloj. Como punto final o como paso final, simplemente ilustro, diagramo todas las reacciones en el apoyo E, que era lo que solicitaba el problema original. 90 kilonewtons moviéndose hacia el eje negativo de X, 200 kilonewtons moviéndose hacia el eje positivo de Y, y 180 kilonewton metros moviéndose contrario a las manecillas del reloj. Vamos a cambiar de tema y vamos a discutir un poco, al menos introducir un ejercicio del tema de áreas, centroides y centros de gravedad. En este caso nos vamos a concentrar en áreas y centroides. Vamos a hablar de lo que son diferencias finitas, que son o se utilizan, son útiles para calcular el área de una figura geométrica irregular o compleja. En lugar de calcular el área de todo el sistema, se calcula el área segmento por segmento y luego se suman, se hacen sumatorias y tienes el área total. Digamos que este método de elementos finitos es como funcionan muchos software o programas de cálculo o análisis estructural y también otros programas de modelaje arquitectónico tridimensional. Un centroide por definición es el lugar geométrico de todos los puntos que conforman un área plana y por lo tanto dicho punto representa a todos los demás. El centroide es el centro geométrico de una forma particular, del área particular. El centro de gravedad, por otra parte, sigue siendo un lugar geométrico, o sea, sigue siendo un punto de coordenada. Es un lugar geométrico de todos los puntos que conforman un volumen y un peso total contenido en dicho volumen. El centro de gravedad tiene mucho más que ver con la densidad, la masa, el peso del sistema, más que simplemente el centro del área o de la figura. Noten en la ilustración existe lo que pudiese ser una losa de piso donde hay una parte que está hecha en hormigón cuya densidad es 150 libras por pie cúbico. Hay otro segmento que pudiese ser un balcón colgando, lo que se imaginen. Lo importante es que es de acero con una densidad de 490 libras por pie cúbico. El centroide más o menos busca el centro de la figura geométrica, mientras el centro de gravedad tiende a moverse al área más pesada, en este caso a la zona de acero. Y esto es simplemente un ejemplo muy conceptual para ilustrar y visualizar la diferencia entre centroide y centro de gravedad. La matemática o las fórmulas para obtener centroide versus centro de gravedad son muy parecidas. Yo diría que iguales, simplemente cambia. Si notan, estudian ambas pares de ecuaciones, ambos sets de ecuaciones, van a notar que en los centroides la referencia que se utiliza tanto digamos en la sumatoria del denominador y el numerador van a ser la referencia que se usa es el área. En el centro de gravedad la referencia que se usa es el peso. Así que esa es la diferencia fundamental. Por otra parte, son coordenadas. Tanto X como Y te va a dar un punto en un sistema coordenado. Vamos a hacer un ejemplo al menos de centroide. Y con este ejemplo vamos a concluir el video. Calcular el centroide de la siguiente figura plana. Y tenemos una figura irregular, no es exactamente rectangular, sino que tiene un hueco, en este caso de 10 por 10. Tampoco ese hueco está perfectamente al centro de la figura. Así que tenemos esta figura plana y nos piden que calculemos el centroide. Como primer paso, es necesario dibujar ejes en la figura plana. O sea, es
colocarla dentro de un sistema de coordenadas. El segundo paso es descomponer la figura en figuras geométricas que sean simples de resolver. En este caso, lo que se hizo fue que al rectángulo, que hubiese sido el rectángulo total, le resto el rectángulo del vacío o el cuadrado que compone el vacío dentro de la figura original. Y coloco las dimensiones totales. En este caso 15 más 10 eran 25, 20 más 10 más 5 es 35, que es la figura número 1, 35 por 25. La figura número 2, que es el espacio que se le está restando, o el área que se le está restando, es un cuadrado de 10 por 10. Noten que los estoy dibujando referenciados a la figura original. Eso quiere decir que la figura número 2, en este caso la resta el área que le resto, no lo estoy ubicando en la coordenada 0, 0, sino que lo dejo en las coordenadas originales. El punto, en este caso, que se encuentra en el cruce de las diagonales, es el centroide de cada una de estas figuras. Y esta figura únicamente, porque son cuadrados y son rectángulos, o sea, son paralelogramos. Por lo tanto, es más fácil simplemente gráficamente ubicar el centroide. No obstante, para ubicar el centroide de la figura original es necesario pasar por un tercer y cuarto paso incluso. El tercer paso es llenar esta tabla. La tabla divide figura por figura y a cada figura hay que calcular su propia área, hay que determinar su propio centroide en términos de ejes coordenados y hay que calcular la sumatoria de las multiplicaciones de esa área con esos centroides. En el caso de la figura número 1, el área es 25 por 35, largo por ancho, que es igual a 875 pulgadas cuadradas. La figura número 2, 10 por 10, largo por ancho, que es igual a 100 pulgadas cuadradas, pero el 100 dentro de la tabla lo coloco negativo porque esa figura realmente es un hueco, es una subtracción. Por lo tanto, negativo 100 y la sumatoria de las áreas, si quiero lo completo, es 875 menos 100, que es 775 pulgadas cuadradas. Para determinar los centroides, es tan simple como ubicar las mitades de estos rectángulos en este caso particular. La mitad de 25 digamos es la distancia en X, la mitad es 12.5 pulgadas, que es la distancia que se mueve desde el punto 0, 0 hasta el centroide en X, 12.5. En Y lo mismo, 35 dividido entre 2, porque la mitad es 17.5, que no es otra cosa que la distancia que se mueve desde el punto 0, 0 hasta el centroide en Y. Noten que en la figura número 2 hay que buscar el centroide. Y el centroide no es simplemente dividir entre 2. En este caso, hay que incluir el resto de la dimensión que falta. O sea, es mejor entender el centroide en lugar de simplemente pensarlo como la mitad de la figura geométrica o el punto medio de la figura geométrica. Es mucho mejor definirlo como la distancia que existe desde el punto 0, 0 en cualquiera de los ejes hasta el centro de la figura que se está haciendo referencia, en este caso la figura 2. En ese sentido, el centroide en X de la figura 2 se encuentra a 15, que es la distancia que había originalmente hasta el límite o hasta el borde del hueco, 15 más la suma de la mitad de 10 pulgadas. 15 más 5 es igual a 20 y se ubica dentro de la tabla. En el caso de Y hacemos exactamente lo mismo. En el caso de Y, si volvemos atrás y miramos la figura original, tenía 20 más 10 más 5. En este caso sería las 20 pulgadas que hay que recorrer en Y hasta llegar al borde, más la mitad de 10, que es 5, debe decir 25. Así que el centroide en Y de la figura 2 se encuentra a 25 pulgadas desde el punto 0 en Y. Una vez completamos estos datos, ya prácticamente tenemos resuelto, o
bastante del ejercicio, casi que el ejercicio completo, por lo menos resuelta toda esta tabla, porque ya lo que consta o lo que resta es multiplicar las áreas por cada uno de los centroides, tanto en X como en Y, para cada una de las figuras. Por lo tanto, se multiplica horizontal. 875 por 12.5 es 10.937.5. 875 por 17.5 es 15.312.5. Negativo 100 por 20 es negativo 2000. Y negativo 100 por 25 es negativo 2500. E igual, luego se suman en vertical. Y la suma sería 10.937.5 menos 2000 es igual a 8.937.5 pulgadas cúbicas. Sumo 15.312.5 menos 2.500 es igual a 12.812.5 pulgadas cúbicas. Y reemplazo los valores dentro de la fórmula original. Noten que la sumatoria de las áreas ya la habíamos calculado, es igual a 775 pulgadas cuadradas, mientras que la sumatoria de las multiplicaciones las acabamos de obtener y son 8.937.5 en X y 12.812.5 en Y. Sustituyo y obtengo los valores deseados, en este caso son coordenadas en X de 11.5 pulgadas, coordenadas en Y de 16.5 pulgadas. Diagramo y como último paso ubico el centroide que estaba buscando. El centroide se encuentra en el eje o en la coordenada 11.5, 16.5. Y según acá, lo puedes dibujar dentro del sistema de coordenadas, lo diagramas y lo expresas simplemente así.